Bien, vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Tengo un tiempito todavía, sí. Tengo un tiempito para ir a la palabra del Señor. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. También ustedes tienen una guía. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Leemos todos juntos, si lo tiene por ahí, Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. También está en el documento que entregaron en la primera hoja, ahí están los versículos, ya en la portada. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ver el tema hoy día, el propósito más noble. Que está basado en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Vamos a ver 4 puntos, no son largos, son puntos cortos. Y si yo le pregunto a usted cuál es su propósito, ¿qué me diría? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que lo mueve a usted, pero en la realidad? Porque podemos decir, mi propósito es adorar a Dios y amén, que así sea, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué lo mueve a usted? Porque si yo le pregunto a un universitario, a un estudiante, ¿cuál es su propósito? Me va a decir: no, yo quiero terminar la carrera cuanto antes. Si yo le pregunto a un papá, ¿cuál es su propósito? Quiero que mis hijos vayan al colegio y después quiero que vayan a la universidad. Y después quiero, ¿cierto? O a veces tenemos propósitos que quiero tener una casa, o quiero tener esto. ¿Son malos en sí esos propósitos? No, no son malos en sí. Pero ¿cuál es el propósito final de tu vida? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque la fe de nosotros muchas veces es probada y ocurren situaciones en nuestra vida que unas son fáciles y otras son más difíciles. ¿Estás pasando algún tipo de prueba hoy en día? Creo que todos, ¿cierto? El país está como para prueba hoy en día y nuestra fe muchas veces es probada. Sin lugar a dudas, para cada uno de nosotros nuestra fe es algo muy importante y esta fe día a día es puesta en evidencia en cómo vivimos, cómo nos relacionamos los unos con los otros y cuánto dependemos de nuestro Señor. Hoy veremos diferentes aspectos de la fe en la vida de un personaje muy impetuoso que es Simón Pedro. Este personaje tiene un ímpetu importante y a mí me gusta mucho, hermanos, este pasaje porque relata la conversión de Pedro. Y es un pasaje maravilloso que para mí es uno de los preferidos del Nuevo Testamento y quiero compartirlo el día de hoy. Pero antes de todo esto vamos a orar.
Vamos a dar gracias al Señor. Te bendecimos, Señor. Damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder ver tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a nuestra vida. Te pido que puedas mover nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, que podamos adorarte, que podamos llenarnos de ti cada día para poder manifestar tu nombre a aquellos que no te conocen y que tu nombre sea exaltado. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. El propósito más noble, el propósito más noble. Dice el versículo 1 y vamos al texto, vamos a ir analizando el texto rápidamente. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aconteció, no nos dice en qué momento, pero en el momento en que Jesús estaba ya en su ministerio, la gente se agolpaba ¿a qué? A oír la palabra del Señor, oír la palabra o el mensaje que viene de Dios. Jesús se hacía conocido, su fama iba incrementándose. De hecho, en el capítulo 4, verso 37, dice en el 4:37 que su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. Esto ya se estaba difundiendo, Jesús ya era alguien conocido. ¿Se acuerdan del nombre, lo que veíamos hace un rato, que el nombre de Dios tenía que ser conocido? El nombre de Cristo ya se estaba haciendo conocido. Su mensaje también se hacía conocido, el capítulo 4, versículos 18 y 19. Él decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A esto vino el Señor. Y él predicaba no como cualquier persona, sino como alguien que tenía autoridad. Dice el capítulo 4, versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. El versículo 35 y 36 del capítulo 4 nos dice que Jesús incluso sanaba y echaba fuera demonios, hacía milagros. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Este era Jesús. ¿Se entiende lo que estaba pasando? El pueblo ya lo estaba viendo, que era conocido. Era muy diferente a lo que ellos habían acostumbrado a ver, porque el Imperio Romano tenía un yugo sobre el pueblo de Israel y los sacerdotes no eran dignos de imitar, sino que ellos robaban y la decadencia espiritual hacía que las personas vieran a Jesús con esperanza. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a tu vida? ¿Te acuerdas o no? ¿Empezaste a ver algo de esperanza en tu vida? Una esperanza que lo llena todo, ¿cierto? Las personas estaban mal porque había una decadencia espiritual de los líderes religiosos, el Imperio Romano les cobraba impuestos para todo. Incluso a los líderes religiosos le cobraban algunos impuestos y estaba este personaje que predicaba con autoridad, que echaba fuera demonios, sanaba, que hablaba y todos quedaban esperanzados. Ese es Jesús. Y Jesús, hermanos, es el centro de las misiones. Cuando estamos hablando de misiones podemos enfocarnos solo en el Evangelio y dejar de lado a Jesús, pero Jesús es el centro de todo, que incluye también el mensaje del Evangelio. La pesca. ¿Usted ha ido a pescar o no? Yo las veces que he ido a pescar me he ido tan mal, hermano. ¿Ha ido a pescar alguna vez? Hay que tener mucha paciencia para pescar. ¿Es usted alguien con paciencia? No, parece que no. Algunos sí, dice el pastor allá sí, él es con paciencia. La pesca era algo importante para el judío. El mar de Galilea, llamado también Tiberias, era también el lago de Genezaret. Es el único lago natural de agua dulce de todo Israel y se pescaba de noche con redes que medían 7 metros aproximadamente y se pescaba en equipo. Nadie podía ir a pescar solo con una caña, sino que pescaban con redes en grupos. Y la pesca de pescadores judíos garantizaba que cumplía con los preceptos o con las ordenanzas rabínicas. No podían comerse un pulpo, por ejemplo. No, tenían que comer ciertos tipos de peces por el tema de la pureza. Los pescadores tenían pesca controlada y necesitaban autorización de las autoridades para pescar. No podía ir el hermano Guido con su barco e ir a pescar, no. ¿Por qué? Porque necesitaba
una especie de patente para poder pescar. Y estas patentes generalmente eran familiares. ¿Y qué es lo que se pagaba por estas patentes? Impuestos. Y cuando vendían los pescados, ¿qué pagaban? Impuestos. Y cuando llegaba a final de mes, ¿qué le pagaban a los líderes? Impuestos. Y también había que pagar el impuesto al Imperio Romano. Qué triste, ¿cierto? Es parecido a lo que pasa hoy en día, pero en el contexto del pueblo de Israel era muy triste. Trabajaban prácticamente ¿para qué? Para pagar impuestos. Y ellos pescaban un pez que era el famoso pez much o llamado el pez peine, que es el pez de San Pedro, conocido también hoy, que mide unos 40 centímetros. No voy a seguir hablando de pez porque nos va a dar hambre, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice el versículo 2 y 3? Estaban ahí para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué está pasando de manera gráfica? Había tanta gente que Jesús se tiene que subir a una barca un poco más alejado de él y cerca del lago, ¿cierto? Y desde ahí les enseñaba. Estaba dentro de una barca y la gente se agolpaba. ¿Se entiende, cierto? Si uno pudiese hacer una foto, o si le dijera al chat GPT, hazme esta foto, no harías exactamente eso. ¿Y qué es lo que pasa? Punto número 1, hermanos. Nuestra fe es puesta a prueba. Y vamos a ver lo que dice el versículo 4 al 5, considerando el punto número 1, nuestra fe es puesta a prueba. Fíjense lo que pasa. Cuando terminó de hablar, ¿quién? Jesús, ¿cierto? Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué es lo que estaba pasando? Era alrededor del mediodía y Jesús le da una instrucción a Pedro. Pero Pedro, ¿qué había estado haciendo Simón en este caso? Todavía no es Pedro. ¿Qué había estado haciendo Simón toda la noche? Tratando de pescar. Ni siquiera había pescado, le había ido mal. Imagínense esta escena. Estaban pescando, no pescaron nada. Pedro era impetuoso, ¿cierto? Era enojón, como yo, muchas veces. Y había estado pescando y no pescó nada. Guardaron las redes, las enrollaron, llevaron la barca, habían estado toda la noche. Y viene un personaje y les dice, Simón, saca de nuevo las redes, entra al barco, la barca y anda a pescar. ¿Cuál hubiese sido su reacción en ese momento? ¿Qué hubiese hecho usted? No voy, ¿cierto? La mía hubiese dicho, pero es que he estado toda la noche pescando. No, no le voy a hacer caso a alguien que ni siquiera conozco, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en el versículo 5? Recordemos que Simón no era seguidor de Cristo, era un cristiano. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo exactamente lo que ustedes dicen. Maestro, toda la noche hemos estado pescando. Yo le agregué un chilense, ¿cierto? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Está mintiendo? No, toda la noche he estado trabajando. Les voy a poner la escena en su caso. 5:30, 6 de la tarde, están dejando el bolsito listo ya para irse y el jefe les dice, ¿sabes qué? Necesito que te quede un par de horitas más. Pero no te las voy a pagar. ¿Qué dice usted? Ya, esa actitud, ¿ya? Ese sentimiento, yo sé que lo han vivido un par de veces, eso pasa. Y dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Pasan dos cosas en este versículo, hermano. Primero, responde Simón y le dice, maestro. La palabra original ahí no es maestro, sino más bien es jefe. Jefe. Cuando uno le dice, oiga, jefe, esa es como alguien de autoridad, pero no maestro, que maestro está diciendo a alguien que es superior, o más bien la palabra curios, que es como señor. Acá le dice, bueno, jefe, pasa esto,
¿Y qué dice Pedro? Pero en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasa con Pedro? Yo creo que, esta es suposición mía, no lo dice la palabra, pero debe haber sentido tanta presión de la gente. Recuerden que la gente estaba ahí agolpada mirando y Jesús mirando que no le quedó otra que ir nomás. Pero Pedro tiene un cambio, Simón tiene un cambio de actitud y dice, bueno, en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué es lo que es puesta a prueba acá? La fe de Simón. Porque hermanos, nuestra fe implica creerle al Maestro. Aunque las cosas no sean tan obvias, aunque las cosas uno diga, ¿sabes que esto debiera ser A? Y el maestro te dice, no, esto no es A, esto es B o es C. Esto no es así como yo le digo. Y es creerle al maestro. Y una de las cosas que hace Simón es creerle al maestro, porque nuestra fe implica eso. Nuestra fe implica también hacer lo que el maestro nos mande. ¿Y qué es lo que hace Simón? Hacer lo que Jesús le mandó, creyendo mucho, pero en su nombre fue. Nuestra fe implica obedecer, es obediencia. Y estos tres componentes se ven quizás no con el mejor corazón, pero Simón lo hace. Simón lo hace. Le creyó al maestro, obedeció al maestro. Hermanos, ¿qué aplicación sacamos para nuestra vida? Nosotros debemos confiar en la palabra del Señor. Debemos creer lo que dice la palabra y obedecer la palabra. A veces somos como Simón, que a regañadientes decimos las cosas, pero recordemos que Simón en este momento no era un seguidor de Cristo, pero nosotros sí. Con mayor razón debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, aunque nuestra fe sea puesta a prueba. La pregunta que le hago el día de hoy, ¿estás confiando en la palabra del Señor? ¿La estás obedeciendo? El Señor puede estar hablando a tu vida y yo soy solo un instrumento. Y ha estado hablando a tu vida a través de los ancianos, de los pastores que están acá. Hermanos, cuando hablamos de misiones, hablamos de obediencia. Nada más, hablamos de obedecer lo que el Maestro nos dice. Si nos dice, haced discípulos a todas las naciones, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos discípulos a todas las naciones. ¿Cuestionamos? No cuestionamos. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor, es nuestro Maestro. Es aquel que dio tu vida por ti. Y es digno de toda adoración, es digno de toda alabanza. Por lo tanto, nuestra fe muchas veces es puesta a prueba y nosotros debemos confiar en su palabra. Y obedecer implica, hermanos, que no necesariamente debemos hacer algo que consideramos lógico o algo fácil. Hermano, yo estoy convencido de que la mayoría, y hablo ahora de los hombres, perdón que lo ataque tanto a los hombres, pero tengo que aprovechar de mi género, ¿cierto? Los hombres muchas veces optamos por lo más fácil, por lo más fácil. Y hermanos, obedecer al Señor a veces significa que no necesariamente tengamos que hacer lo más fácil, porque llevar a tu familia al Evangelio no es fácil. Pero tú eres el responsable y yo soy el responsable delante del Señor. ¿Alguien puede levantar acá la mano y decir, no, esto es muy fácil? Creo que para ninguno de nosotros. No es fácil llegar del trabajo en la tarde cansado y hacer también las cosas de la casa. O jugar con los niños, cuando lo único que queremos es ver tele y desconectarnos, ¿cierto? O comer. Seguir al Señor implica obedecer incluso en esas pequeñas cosas. ¿La estamos haciendo? Si no la estamos haciendo, bendito el Señor que nos da de su gracia y sus misericordias se renuevan cada mañana para que el día de mañana podamos hacerlas. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando de la evangelización y eso parte por nuestro hogar, parte por nuestra casa, cómo evangelizamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, cómo somos de ejemplo. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel tenía que ser de ejemplo hacia los demás. Nosotros debemos ser ejemplo por nuestra casa. Obedecer también, hermano, implica creer en su palabra.
Juan 6:60 dice, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir, hermanos? ¿Tu jefe te va a solucionar los problemas? ¿El próximo presidente nos va a solucionar los problemas? ¿Quién puede oír esta palabra? ¿Cierto? ¿A quién vamos a ir? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, necesitamos tener una iglesia más santa, una iglesia apartada. Somos santos, sí, por posición, ¿cierto? El Señor nos dio un lugar, pero hay una santificación diaria que debemos estar buscando. Y la única manera de lograrlo es leyendo la palabra. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia, de la palabra? Hermanos, necesitamos varones, necesitamos mujeres santas en la iglesia. Obedecer implica una respuesta. ¿Cuál fue la palabra de Pedro? Dice el versículo 5, dice, más en tu palabra. Hubo una respuesta de Pedro. No solamente buenos actos, sino hubo una respuesta en tu palabra, voy a ir. ¿Y qué es lo que hizo? Fue. Entonces, hermanos, punto número uno, nuestra fe muchas veces puesta a prueba. ¿Con qué fin? Con el fin de que obedezcamos a nuestro Señor y creamos en su palabra. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Punto número 2. Veamos a quién le cree Pedro. Versículos 6 y 7. Dice así de Lucas 5. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que... ¿Qué pasó, hermanos? Punto número 2, nuestra fe es en Dios. ¿Qué pasó? Hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Pescaron una gran cantidad de peces. Eso no era algo común, menos a esa hora del día pescar eso. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ven, y Pedro vio el obrar de la palabra del Señor. La palabra del Señor es poderosa. Dice Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Es estudioso, no? Salmo 139, versículo 4 dice lo siguiente, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová. Hermano, hermana, pónganme atención. Nuestro Señor es poderoso. Nuestro Señor sabe todas las cosas. En este caso, Jesús sabía el corazón de Pedro y lo probó. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció. A regañadientes, pero fue. Y vio el poder del Señor. Hermanos, ¿tú has visto el poder del Señor últimamente? ¿Has visto el poder del Señor en tu vida? ¿Estás pasando situaciones difíciles? ¿Enfermedades? ¿Problemas económicos? ¿Desobediencia de tus hijos? ¿Podemos ver el poder del Señor? Hermanos, una de las cosas que la iglesia no hace muchas veces es realmente creer a la palabra del Señor. Nuestro Dios es poderoso porque la palabra del Señor dice que es poderoso. Y también nosotros lo vemos en nuestra vida. Primer libro de Crónicas, versículo 29, 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre... Hermanos, ese es nuestro Dios. Es el Dios que te va a dar un trabajo cuando Él quiera. Es el Señor que te está sustentando tu salud, está sustentando tu vida siempre. Por lo tanto, obedezcamos a nuestro Dios, porque a veces nuestra fe es puesta a prueba para que confiemos y veamos cuán grande es nuestro Dios. ¿Y sabes cuán grande es tu Dios en la realidad? Tu Dios es el Dios que tienes acá en tu mente. Si tu Dios en tu mente es chiquitito, tu fe va a ser
pequeñita. Pero si lees la palabra vas a ver que el Dios es sumamente poderoso. Y si leemos la palabra y atesoramos en nuestro corazón, esa palabra va a inundar nuestra vida, va a inundar nuestro corazón y el concepto de Dios va a definir también nuestra fe. Si tenemos un Dios grande porque vemos que en la palabra es grande, nuestra fe va a ser mucho más grande. ¿Te cuento un secreto? A veces mi fe tambalea, muchas veces. Y tengo que volver a la palabra porque ahí en la palabra veo que mi Dios es grande y es poderoso. Mi Dios es grande. Y ese Dios grande quiere que su nombre sea adorado en todos los pueblos. Hermanos, con la mano en el corazón, ¿algo de lo que estás haciendo en tu vida vale más la pena de que el nombre del Señor sea adorado? ¿Hay alguna cosa que valga más la pena o algo más urgente que las personas conozcan el nombre del Señor? Obedezcamos entonces a su palabra. Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Me encanta este versículo. ¿Hay cosas difíciles para usted? Yo tengo un montón de cosas que me cuestan. Damos gracias al Señor por el grupo de alabanza que tienen acá, ¿o no? ¿Cierto que pueden exaltar al Señor? Hermanos, para mí es tan difícil tocar un instrumento. Tan difíciles. Hay otras cosas que me cuestan menos. No sé cuáles, pero sí, me cuestan menos. Pero para el Señor no hay nada difícil. Cuando veamos una montaña que está delante de nosotros, al Señor no le cuesta nada hacer esto. Al Señor no le costó nada sacar agua de la roca. ¿Cuánto nos va a costar el problema que estamos viviendo si es así de pequeñito comparado con nuestro Dios? Querido hermano, querida hermana, este es nuestro Dios. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿Qué Dios está alojado en tu mente y en tu corazón? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de tu tradición? Cuando hablamos de misiones debemos obedecer lo que Dios nos dice, no el Dios de tu tradición, sino el Dios que quiere que toda tribu, pueblo, lengua y nación le adore. Por lo tanto, cuando vemos el texto, hermanos, vemos un milagro acá en los versículos 6 y 7. Y vamos a ver lo que dice el tercer punto, versículo 8. Y este es uno de los versículos más llamativos de Lucas. Lucas escribe el libro para poner en orden todas las cosas. Y cuando uno ve el versículo 8 y entramos al punto número 3, nuestra fe debe humillarnos ante Dios. Leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Qué pasó con Simón? ¿No le conmueve este pasaje? ¿No es lo mismo que pasó con nuestra vida? Yo recuerdo en un campamento el año 2004, esta situación pasó con mi vida. El Señor cambió mi corazón, llegó a mi vida y desde ese día supe que era un hijo de Dios. Lo que pasa acá con Simón Pedro es que cae de rodillas ante Jesús al ver ¿qué? Al ver que lo que decía la gente era cierto, al ver el milagro que él hizo. Porque el Señor, ¿dónde lo confrontó a Simón? Donde más seguro él se sentía. ¿Y dónde él se sentía más seguro? En su trabajo. ¿Por qué? Porque él era pescador desde pequeño. Y el Señor lo confrontó con lo que él conocía. ¿El Señor confrontó tu vida alguna vez? Y la sigue confrontando día a día. ¿Y cuál es la respuesta? Pedro reconoce finalmente el señorío de Jesús. Y fíjate cómo lo llama. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, jefe, Señor. El Curios, el Señor de todo. Eso es lo que dice Pedro. Cambia su corazón de una persona incrédula a una persona creyente. Pedro creyó en las palabras del Señor y el Señor respondió. Hermanos, si creemos en las palabras del Señor, Él va a responder.
Pedro creyó. Su fe lo humilló a tal punto que él tuvo que reconocer el poderío del Señor. Hermanos, cuando tú recibiste al Señor o el Señor llegó a tu vida, no puedes quedarte solamente con ese evento en tu vida para humillarte delante del Señor. Todos los días debemos humillarnos delante del Señor y reconocer que Él es el Señor de todo. ¿Se escucha? Todos los días debemos reconocer que Él es el Señor de todo. Todos los días es un buen día para humillarnos delante del Señor. Hermanos, si cuando vemos nuestro día y vemos la realidad que tenemos que afrontar, estamos pasando problemas en el trabajo con nuestra jefatura o simplemente tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuántos se han sentido estresados esta semana? Uy, qué pocos. Yo creo que gran parte, ¿no? ¿Cuántos se han sentido desbordados esta semana que no pueden más? Hermanos, cuando te sientas así, es momento para humillarte delante del Señor. Siempre es un buen momento para humillarnos. Y lo que hizo Pedro es que cayó de rodillas delante del Señor y le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Reconoció su condición pecadora. Hermanos, nosotros también debemos reconocer que aunque tengamos muy buenas intenciones, muchas veces no hacemos lo que el Señor nos manda. La diferencia es que el Señor nos da de su gracia cada día y nos levanta y su misericordia se renueva en cada día. Pedro reconoce el señorío de Cristo, le llama curios, y esta palabra Señor que dice Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores en Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjate cómo cambia Pedro de esa condición a una condición regenerada. Después en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice lo siguiente, el mismo Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Este Pedro que escribe Primera de Pedro es el mismo Pedro que se arrodilló acá y se convirtió. Fíjate la convicción que tenía un tiempo después. Hermanos, es normal que nosotros a medida que vayamos creciendo en el Evangelio, en el conocimiento del Señor, tengamos mayores convicciones. Y si hay alguno de ustedes de acá que no tiene esa convicción, si no sabe si es creyente, si no sabe si en algún momento ha hecho esa decisión por el Señor, le invito a hablar con sus pastores, porque es momento de poder hacerlo, de humillarnos delante del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué actitud toma Pedro? El Señor toma su vida y empieza a cambiar poco a poco su propósito. Ya no es pescador, sino que es un hijo de Dios, un creyente. Y el mismo Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a enfocarnos en el 9. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nuestra fe nos lleva a humillarnos delante del Señor. ¿Estás humillado delante del Señor hoy en día? Hermanos, yo me encontraba en momentos en que mi ego está muy por encima, en que me encuentro haciendo las cosas yo mismo, incluso cosas que son para el Señor, me las encuentro haciendo por mis propias fuerzas. Nos pasa mucho a los que estamos sirviendo al Señor, que a veces nos ponemos a hacer actividades, a hacer cosas y nos olvidamos de humillarnos delante del Señor. Hermanos, no hagas las cosas por ti, porque las cosas cuando las haces por ti, fallamos. Hagamos las cosas en el Evangelio, en el Señor, humillándolos delante de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Y con esto finalizo, hermanos. Punto número 4. Nuestra fe nos lleva a un propósito. Versículos 9 al 11. Este Pedro, que reconoce a Jesús como su Señor, dice lo siguiente, y leemos todos juntos del 9 al 11. A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, dejándolo todo. Nuestra fe nos lleva a un propósito, punto número 4 y último. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Empiezan en el versículo 9, porque por la pesca que se había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan. ¿Por qué empezaron a sentir temor? ¿Cuándo sentimos temor cada uno de nosotros? Hermanos, nosotros nos sentimos temerosos cuando no tenemos el control de las cosas. ¿No te ha pasado? Cuando hiciste todo lo posible y ya no hay nada que hacer, y ese accidente o esa circunstancia en la vida o ese momento en que tú no tienes el control te hace sentir temor. Y es lo mismo que le pasó a Pedro acá, porque él se dio cuenta que ya no tenía que tener o no podía tener el control de su propia vida. Pero el amor del Señor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Y lo que hace el Señor es salvarlo. Y hermanos, fíjate lo que hace acá. Cambia su propósito de un pescador a un propósito más noble, que es un pescador de hombres. ¿Qué es lo que dice acá en los versículos 10 en adelante? Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿No le parece maravilloso esto? El Señor lo sacó de ahí y lo hizo pescador de hombres. Y esto, hermanos, es interesante porque le dio una certeza de vida, le dio un sentido de vida y lo hizo vivir por algo más trascendente y con un propósito mayor. Y hermano, déjame preguntarte algo. ¿No hizo el Señor lo mismo contigo? ¿No te sacó de donde estabas y te dio un propósito más noble? ¿O esto es solamente para Pedro? ¿No es para todos nosotros? Hermano, el Señor este día te está diciendo, te está preguntando: ¿cuál es el propósito por el cual yo te salvé? ¿Vives para el propósito por el cual el Señor te salvó? Hermano, hermana, ¿vives para el propósito por el cual el Señor te salvó? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. ¿Cuál fue la respuesta? Hermano, dejó su trabajo. Dejó todo y siguió al Señor. Hermano, no es un llamado acá para que renuncien a su trabajo el día de mañana. O sí, depende para que lo deje. ¿Cuál es el llamado? A dejar todo por la causa de Cristo. A dejar todo por el Señor. Cuando hablamos de misiones, hermanos, estamos hablando de esto. No es algo nuevo, no es una parte de la iglesia, es cumplir el propósito por el cual el Señor te salvó. Es que puedas llevar su mensaje de salvación a otros y su nombre sea adorado y exaltado en todo lugar. Pedro obtiene un propósito para su vida: anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿El Señor te llamó de las tinieblas? También para que anuncies las virtudes, hermano. Y yo quiero animarles, desafiarles como iglesia a que sigan sirviendo y trabajando en el Señor en las misiones. Pero esto no es solamente la hermana Javiera. El dejar todo implica que cada uno de nosotros debe dejar todo para seguir al Señor. Y ese dejar todo, hermano, va a implicar que tengas que orar más por misiones, que tengas que servir en la iglesia, a los varones que se pongan las pilas en la iglesia,
No es que me hayan estado diciendo algo los hermanos ni los líderes, ya no nos pusimos de acuerdo, pero pasa en todas las congregaciones. Hermanos, necesitamos más varones dispuestos a dejarlo todo. Hay una cita con la cual voy a finalizar. Dice C.S. Lewis en su libro El peso de gloria, en la página 66, dice lo siguiente: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Usted sabe que el sol va a salir mañana, ¿cierto? Hermanos, nosotros sabemos que a través del cristianismo, de la palabra, el Señor va a seguir salvando gente. Que el Señor nos utilice como iglesia para cumplir la misión y para cumplir este motivo noble por el cual el Señor nos salvó. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Vives para el propósito por el cual fuiste salvado? Vamos a orar al Señor. Te bendecimos, Señor, damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel y nos confronta y nos desafía a vivir una vida con propósito. Señor, ayúdanos a humillarnos cada día, a saber que las pruebas que estamos pasando no son solamente para bendiciones materiales, sino son por sobre todo bendiciones espirituales. Tú quieres que seamos conformados a tu carácter y tú quieres que anunciemos las virtudes, Señor. Ayuda a esta iglesia, a la iglesia del Bosque, a seguir anunciando el Evangelio. Que más hombres y mujeres se puedan levantar y puedan ir a predicar el Evangelio en sus trabajos, en sus familias, a través de formación de nuevas iglesias, a otros lugares del mundo. Ayúdales a orar cada día, a poder interceder por su liderazgo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de ver tu palabra. Pedro dejó todo por ti. Señor, también ayúdanos a reenfocar nuestro propósito, a saber que nuestra vida acá es pasajera en la tierra y que lo que importa es tu gloria, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.